guerra contra el terrorismo. Y damos la bienvenida en estos momentos a nuestro invitado, el primero de ellos, quien es Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista y se encuentra ya con nuestros compañeros en esta sala de entrevistas de Noticias 7 Matinal para hablar acerca de esta disposición del Gobierno Nacional de enviar un proyecto de una reforma parcial al artículo número 5 de la Constitución referente a la instalación de bases militares en nuestro país. Así que, compañeros, adelante, bienvenido. 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias, Sofía. Doctor Quintana, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Noticias 7. Buenos días, gracias por la invitación. Queremos hablar de esta reforma parcial que mencionaba Sofía, pero primero, para que lo entendamos bien en casa, ¿cómo fue el anuncio del presidente? ¿Qué es lo que él está proponiendo? Tenemos un reportaje preparado. Veámoslo y luego lo comentamos. En un video de poco más de un minuto subido a sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa informó al país que enviará un proyecto de reforma parcial de la Constitución para que regrese la base de Manta al territorio ecuatoriano. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. La lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo ha sido la bandera actual del gobierno y para el primer mandatario, un conflicto transnacional requiere apoyo internacional. Además, señala que la actividad narcodelictiva que se vive hoy en día es la consecuencia de la salida del equipo militar norteamericano. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. ¿Pero qué es una reforma parcial a la Constitución? Esto implica la modificación de uno o varios artículos que no lleven necesariamente un cambio completo de la Constitución. En este caso sería solo el artículo 5. Para esto deberá tener una aprobación del Poder Legislativo. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. En el caso de que la Asamblea apruebe la reforma parcial a la Constitución, esta deberá someterse a consulta popular. Con esto concuerda el viceministro de Gobierno Esteban Torres, que se pronunció en sus redes sociales. La absurda prohibición constitucional de tener bases militares extranjeras podría ver su fin si la Asamblea Nacional se alinea con los buenos y deja de proteger a los malos. Bajo el discurso socialistoide de la soberanía, se le privó al Ecuador de seguir teniendo el apoyo permanente en seguridad y control del narcotráfico. Ya todos sabemos lo que pasó luego en Manabí. Recordemos que en septiembre del 2009, Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que fue firmado en 1998 por el entonces presidente Yamil Maguad. Según Correa, tener operaciones militares extranjeras en nuestro país atentaba a la soberanía. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien. Ahora sí, entonces, doctor Ismael Quintana, primero para que lo entendamos, ¿qué es una reforma parcial? ¿De qué se trata esta figura? Bueno, lo que pasa es que la Constitución establece algunos mecanismos para su modificación, unos que son un tanto más gravosos, como el caso de la reforma parcial, y otros que al tener menos limitaciones, pues evidentemente implican un trámite menos complejo, como es el caso, por ejemplo, de la enmienda constitucional. El constituyente quiso entonces que hayan mecanismos gradados, unos más complejos, otros menos complejos, pero en el caso específico del artículo 5, que establece esta prohibición, francamente nadie entendió por qué se incluyó en la Constitución de 2008, está dentro del capítulo que se llama Elementos Constitutivos del Estado. Y el artículo 442 de la Constitución establece que solo mediante reforma parcial a la Constitución, es decir, este mecanismo que el presidente ha escogido y la ha escogido bien a mi juicio, es el mecanismo adecuado, ideal para que usted, entre otras cosas, al modificar la Constitución pueda, por ejemplo, alterar los elementos constitutivos del Estado, alterar su estructura fundamental de la Constitución, sin que eso implique restringir o menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales o alterar el propio procedimiento de reforma constitucional. Así que, digamos, en términos de procedimiento, me parece que la vía escogida por el presidente y sugerida a la Corte Constitucional es la adecuada, porque además ya la Corte sobre esto tiene jurisprudencia y en ese sentido ha dicho que la única vía adecuada para alterar un elemento constitutivo del Estado
es la vía de la reforma parcial. Ok, entonces queda a un lado lo de la enmienda y nos quedamos con la reforma constitucional. ¿Es viable? ¿Cuál es el proceso constitucional para que se dé esta reforma entonces? A ver, ¿qué debe ocurrir ahora? Esto tiene que pasar a manos de la Corte Constitucional, que siempre va a ser el primer filtro en materia de reformas constitucionales. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Y esto tiene una lógica establecida tanto en la Constitución como en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Porque la Corte tiene que dictaminar dos cuestiones fundamentales. Primero, le va a tener que contestar al presidente si es que el mecanismo que él ha sugerido, que es el de la reforma parcial, es adecuado, es óptimo y se somete no solamente a los parámetros y limitaciones establecidos en la propia Constitución para ejercer esta potestad de reforma, sino porque además cumple con los estándares previstos por la propia Corte Constitucional. Es decir, solamente un dictamen de vía o de procedimiento. ¿Procede o no procede hacer este cambio de la Constitución por esta vía? Y luego tendrá que dar ya un dictamen de contenido. Y digamos, de algún modo, como la modificación no es un tema tan complejo, me parece que la Corte en esto no va a tener mayor ámbito o espectro de discusión o de debate, toda vez que lo que ustedes ven que él plantea es básicamente eliminar gran parte del artículo 5 de la Constitución y dejarlo solo con la frase "el Ecuador es un país de paz", de tal manera que el debate en la Corte, me parecería a mí, no debería, y espero que así sea, ser tan complejo. Es un asunto de una modificación constitucional muy concreta, muy específica. Y luego de eso sí, pasamos a manos de la Asamblea Nacional. Si ustedes quieren, pues conversamos de eso. ¿Cuánto tiempo se puede demorar la resolución de la Corte Constitucional? La Corte, una vez que tiene ya sorteado un juez ponente y que este juez aboca conocimiento del caso, entiendo que el juez designado es el doctor Enrique Herrería, tiene un término de 20 días, es decir, 20 días hábiles que establece el artículo 105, inciso final de la Ley de Garantías Jurisdiccionales para que la Corte emita su dictamen. Si en esos 20 días no hay dictamen expreso, la ley le da un efecto de favorabilidad. La ley entiende, presume que hay un dictamen ficto, favorable, valga la redundancia, a favor del proponente. Digamos, pero esta Corte en esta materia ha sido de algún modo diligente y suele dar las respuestas dentro de los plazos. Luego de esos 20 días, entonces, pasamos ahora sí a la Asamblea Nacional, cuando ya vamos a tener claridad sobre la vía a seguir. Asumamos que la Corte dice sí, esto procede por la vía de la reforma parcial y además guarda conformidad con las limitaciones fijadas en la propia Constitución, va a la Asamblea e inicia todo un tratamiento de debates, designación de una comisión ocasional exclusivamente dedicada a discutir esta propuesta de reforma parcial. Pero antes de llegar a eso, estaban mencionando algunos asambleístas que tenía esto que llegar al CAL, el CAL aprobar y luego pasar a la Corte. No sería así. El procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa efectivamente así lo establece. No así la Constitución. La Constitución indica que debe haber un dictamen previo. Ahora, al legislador, en las reformas de 2020, se le ocurrió que primero el proyecto, en los casos de reformas parciales, debe pasar a manos del presidente de la Asamblea Nacional. El presidente lo debe poner en consideración del Consejo Administrativo de la Legislatura y el CAL es el que tiene que conocer la propuesta y disponer que se la remita a la Corte Constitucional para hacer todo este pronunciamiento. O la el puede presidente ha optado también por presentarla directamente a la Corte Constitucional. No puede archivar el CAL, por si acaso, si es que la idea de los legisladores es esa, no lo puede hacer, porque el CAL no tiene ninguna potestad de ejercer un control previo de ninguna naturaleza, ni político, ni administrativo, y peor, jurisdiccional. Esa es una competencia exclusivamente asignada a la Corte Constitucional. Y luego lo que tendrá que hacer el CAL, ahí sí es cuando la Corte emite el dictamen, con ese dictamen y la propuesta, ahí sí abocar conocimiento, designar, digamos, decidir la comisión que se tiene que conformar en el Pleno, y una vez que esa comisión sea conformada, o no sé si pensarán enviarla a la comisión que ya existe de modificación constitucional, que ya está conformada, esa es una cuestión que se decidirá internamente. En realidad el trámite obliga a conformar una comisión ocasional, por lo tanto entendería yo que hay que conformar una comisión ocasional. Eso irá a la comisión ocasional y ahí sí empezará formalmente el trámite parlamentario. Ahora, esa comisión, sea la ocasional o una que exista, ¿qué puede hacer con el proyecto? Es decir, ¿puede modificar la pregunta?
puede incorporar algún aspecto o qué es lo que exactamente, hasta dónde llega su alcance? A ver, la comisión tiene suficiente potestad de deliberación, de debate, de discusión. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional en su jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tratamiento del proyecto de reforma parcial, tanto para la elaboración del informe del segundo debate, como para la del primer debate, Sí. como para la del segundo debate, digamos, se pudiesen agregar cuestiones, se pudiesen corregir temas, se pudiesen sustraer temas de la propuesta original que ha planteado el presidente Noboa. Es decir, la Asamblea no está tampoco obligada o como una camisa de fuerza a aprobar lo que el presidente ha enviado. En eso hay que tener claridad. Ahora, concretamente en este caso, al tratarse básicamente de la eliminación de gran parte del contenido del artículo 5 de la Constitución, digamos que las posibilidades de debate en la Asamblea Nacional desde lo técnico, desde la técnica de la modificación constitucional, son muy complejos, porque básicamente aquí tendremos que dilucidar y ver si la Asamblea está a favor de que, digamos, exista esta posibilidad de colaboración, de coordinación internacional para el combate a la delincuencia organizada, al crimen organizado, al narcotráfico específicamente, o si no lo quieren. Digamos, como ustedes ven, entonces probablemente el debate en la Asamblea Nacional, más que técnico, será político. Claro. Y sin duda alguna ya sabemos qué agrupación política pues se va a oponer a esta propuesta. Claro, y la coyuntura preelectoral que estamos Efectivamente, también. no, pero ahora tengan en cuenta, eso sí, la Asamblea pudiese aprobar en segundo debate, la Asamblea, no la Comisión, puede aprobar la propuesta, puede aprobarla con alguna modificación o puede también negarla. Y si es que no se aprueba, es decir, si se niega la propuesta de reforma parcial, que sería una cuestión francamente lamentable, no tendríamos el referéndum ratificatorio que viene después del Correcto. tratamiento. Así que sería el tercer paso, doctor. ¿Cuántos votos se necesitan entonces para la aprobación de esta reforma constitucional en la Asamblea? El 73 de la ley establece que para aprobar una propuesta de reforma parcial se requiere mayoría absoluta de votos. En este caso, si es que el tema se trata con la celeridad que ameritaría un asunto tan importante como este en esta Asamblea Nacional, porque el plazo de espera entre primer y segundo debate es de 90 días, son 3 meses que van a tener que mediar entre primer y segundo debate, uno podría presumir que este tema se va a tratar en esta Asamblea Nacional. Tiene 137 asambleístas, se requieren 71 votos para la aprobación en segundo debate y con esa posibilidad, insisto, solo si la Asamblea, porque esto es fundamental decir, solo si a la Asamblea le da ganas y voluntad política de aprobar esta propuesta, que a mí me parece que es importante, iremos a un referéndum Perdón, ratificatorio. o sea, no son 92 votos. No, no se requieren 2/3. Eso ocurre cuando hay enmienda por vía parlamentaria, pero ese es otro procedimiento que en este caso no es el escogido y está bien porque no estaríamos dentro de las posibilidades de esa propuesta. De acá se requiere mayoría absoluta, 70 votos que aprueben y en el momento en que eso se apruebe, ahí sí nos vamos al referéndum dentro de los siguientes 45 días contados a partir de la aprobación. Entonces, estamos a mediados de septiembre, es decir que a mediados de octubre podríamos tener ya el dictamen de la Corte. Ahí habría entonces ya el trámite legislativo, que podrían ser hasta 3 meses. Si estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, no llegaríamos entonces para el referéndum de febrero, de la primera vuelta. ¿Sí se podría al de abril, la segunda Habría vuelta? que ver. Yo pienso que en el transcurso de este mes vamos a tener ya una decisión por parte de la Corte. Insisto, no es un tema tan complejo como otros que se han planteado en ocasiones anteriores, pero asumamos que la Corte se toma un mes. Quiere decir que a mediados de octubre tendríamos, o más o menos el 20 de octubre, por esas fechas, tendríamos ya una respuesta de la Corte. Luego de eso pasará a manos de la Asamblea, se tendrá que enviar a la comisión que corresponda o conformar la comisión que corresponda. Yo ahí calculo que no solamente podemos contar el plazo de espera entre primer y segundo debate, porque la comisión tendrá que elaborar el informe, para eso hay un plazo no menor de 15 días para elaborar esos informes. Entonces yo más bien calculo que serán unos 4 meses y medio a 5 meses que este tema estará en discusión en la Asamblea Nacional. Más bien pienso yo que los tiempos, eventualmente, si las cosas se dan, digamos, dentro de los procedimientos, los plazos que establece la ley, esto podría llegar a coincidir con
campaña electoral. ¿Y en podría primera el vuelta. referéndum irse y convocarse con las elecciones presidenciales el 9 de febrero? Eso es muy complejo de avisorarlo, primero porque no sabemos si la Asamblea va a tener la voluntad política de aprobar la reforma parcial, pero, insisto, aunque se aprobara, yo calculo que esa aprobación se estará dando más o menos en febrero del próximo año, y de ahí hay que contar 45 días que tendría el Consejo Electoral para organizar el referéndum. Así que ese tema va a coincidir más bien en ese periodo. O con la segunda vuelta, podría haya ser. segunda vuelta En abril. y antes de, digamos, la posesión del nuevo Y mandatario. rápidamente, solo para cerrar, en el caso de que, sí, se llega a las urnas, los ecuatorianos votan a favor, inmediatamente ya entra en efecto lo que se decía, en este caso podrían volver las bases extranjeras. No estaría ya prohibido, con lo cual Ecuador tendría vía libre para suscribir convenios bilaterales o multilaterales de cooperación, donde además la Corte, brevemente esto, la Corte ya ha dicho, por si acaso para que no haya confusión en la Asamblea, la Corte ya ha dicho que la suscripción de convenios internacionales, como el que tenemos ahora ya con Estados Unidos, en materia de cooperación, de seguridad, de combate al crimen organizado, no implica el establecimiento de alianzas de carácter militar. Es decir, pues serían incluso convenios que no requerirían en ese escenario aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, ya quedaría ahí realmente en manos del presidente de la República la búsqueda de estos convenios para que se haga efectiva esta modificación constitucional, que lo único que va a hacer es eliminar esta prohibición. 7 de la mañana con 27 minutos. El doctor Quintana, muchísimas gracias por A habernos ustedes. acompañado Muchas el día de hoy. gracias. Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Con esto vamos a darle paso a Sofía Vintimilla con más información.